Nací y crecí en Austin, Texas la mayor parte de mi vida, y lo que voy a contar es aterrador y difícil de creer. Omitiré mi nombre por cuestiones personales. Soy un hombre adulto de 40 años de edad, y junto a un gran amigo formamos una pequeña compañía de seguridad, de la cual hasta la fecha somos socios. Esta empresa con el tiempo creció y nos da buenas ganancias, así que vivimos muy bien. Mi trabajo era conseguir contratos con empresas para prestarles nuestros servicios, y el de mi socio era contratar al personal para la seguridad de aquellas empresas. Los hechos que ocurrieron jamás pensamos pasarían a nosotros, ya que tanto mi socio como yo somos totalmente escépticos en cosas paranormales o todo tipo de leyendas antiguas. En cierta ocasión, una muy reconocida empresa empleó nuestros servicios para cuidar una iglesia abandonada por muchos años, y el salario que nos ofrecieron era bastante bueno, así que sin pensarlo, cerramos aquel trato, sin saber a lo que nos enfrentaríamos en aquel lugar, al que primero fui a conocer de día. Estaba situado como 80 kilómetros de la ciudad. Teníamos que recorrer un buen tramo hacia adentro del bosque. Era un solo camino de ida y de vuelta, rodeado por grandes árboles, y aquella iglesia estaba totalmente rodeada de bosque. Inmediatamente tuve una sensación muy extraña, porque sinceramente se miraba espeluznante de día. En ese momento imaginé cómo sería de noche para el vigilante en turno, ya que en el día había gente trabajando, porque aquella iglesia estaba en reparación. Al llegar fui recibido por el capataz y aquella gente que trabajaba ahí, diciéndome enseguida que ya tenían varios días sin vigilancia por la noche. Después de un rato de mostrarme todo el lugar, nos despedimos, diciéndole que aquel día por la noche ya tendría vigilancia. Así que aquella noche llevé a uno de nuestros trabajadores a aquel lugar, y después de mostrarle todo, nos despedimos y fui a casa, encontrándome con la sorpresa al día siguiente que aquel trabajador nuestro no terminó la noche y abandonó su lugar de trabajo, según él, porque en aquel lugar espantaban. Cabe resaltar que aquel capataz que me recibió me comentó que la anterior empresa de seguridad se había ido. Lo mismo que le pasó a nuestro primer trabajador, le pasó a los dos siguientes que mandamos. Mi socio y yo no sabíamos qué pensar de todo aquello, y no estábamos dispuestos a dejar ir aquel lujoso contrato. Así que, poniéndonos de acuerdo, decidimos que él fuera el siguiente hombre que velaría aquel lugar, ya que tanto él como yo no creíamos en todo lo paranormal. Así que la siguiente noche le tocó a él, y yo fui el encargado de llevarlo. Al dejarlo en aquel lugar, antes de despedirnos, le pregunté que si estaría bien, contestándome que me fuera sin pendiente, que no pasaría nada. Y así fue. Terminó su turno sin ninguna novedad. Eso me comentó el día siguiente. Lo malo vino, su segunda noche. Mi teléfono timbró a las 3 de la mañana. Era mi socio, que desesperado y con voz muy angustiada, me pidió que fuera rápido a recogerlo. Al llegar a aquel lugar lo vi afuera de aquella iglesia, sentado en las escaleras. Al verme corrió hacia mí y desesperado me dijo: «Vámonos de aquí». Ya en el camino me comentó que nuestros guardias tenían razón. En ese lugar espantan. Ellos tenían razón. Se apagan y se prenden las luces. Se oyen golpes en las paredes y voces, muchas voces. Por eso ellos no aguantaron. Mi compañero, al instante, levantó su pantalón y me mostró su tobillo. No lo podía creer. Mi amigo tenía una enorme mano grabada en su tobillo, como si fuera una especie de quemadura. Era impresionante. Mi amigo me dijo con su voz temblorosa y llena de miedo: «Lo que yo experimenté esta noche fue peor que lo que los guardias nos contaron. Yo sí vi algo esta noche, y cuando quise salir corriendo del interior de aquella iglesia, unas manos de abajo de las bancas me sostuvieron de un tobillo con una fuerza descomunal, al tiempo que en un rincón de aquella iglesia, un hombre de una estatura muy grande y con una vestimenta negra de monje se burlaba de mí.
Como pude, me solté de aquellas manos descarnadas, casi podridas, que sostenían mi pie, y salí de aquel lugar hasta tu llegada. Me quedé sorprendido por lo que mi socio me contaba, y la verdad, jamás lo había visto así, tan asustado y muerto de miedo, diciéndome enseguida que él ya no volvería a aquel lugar. Así que tomé una decisión. Yo cuidaría aquel lugar los días que faltaban. Ya me habían dado un adelanto por aquel trabajo y no pensaba perderlo. Así que aquella noche me preparé con mis cosas de seguridad para cuidar aquel lugar. Al llegar me dije que yo no sería como los demás. No bajaría de mi camioneta. Desde ahí vigilaría. Las primeras horas no pasó nada, pero al paso del tiempo pasó lo inesperado. Unas ganas tremendas de ir al baño me ganaron y sin más remedio tuve que entrar al baño de la iglesia. Me dirigí apresuradamente hacia el baño. Abrí aquella puerta y la atoré con una gran piedra para que no se cerrara y no tener problemas al salir, ya que a mi mente venían los relatos de mis trabajadores que argumentaban que las puertas de aquel lugar se atoraban al tal grado que no podía salir. Aún no terminaba cuando escuché que la puerta se cerró de un solo golpe. Me apresuré a salir rápido de ahí, pero al intentar abrir aquella puerta, no podía. Fueron los 2 o 3 minutos más largos de mi vida. De forma inexplicable, aquella puerta se abrió y yo salí rápidamente para dirigirme hacia la salida. Mientras caminaba por aquel pasillo, que se me hizo inmensamente largo, entre las bancas de aquel lugar, escuchaba voces y susurros, como si hubiera mucha gente. Al fin llegué a la salida, pero al igual que la puerta del baño, esta puerta tampoco se abría. Yo intentaba de todas formas abrir aquella puerta. Tan sumido estaba en mis pensamientos y en intentar abrir aquella puerta, cuando una enorme carcajada, acompañada con ráfagas de viento, me hizo voltear. Mis ojos no podían creer lo que miraban. Un hombre de una altura impresionante, con una vestimenta antigua de monje, yacía ahí parado en medio de aquel pasillo y no dejaba de soltar aquellas carcajadas. Mi miedo era enorme y aquella puerta se abrió. Corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás y subí en ella poniéndole los seguros. Al intentar arrancar para salir de ahí, aquella camioneta no funcionaba. Intenté darle marcha una y otra vez hasta cansarme y no lo logré. Al ver que no arrancaba intenté calmarme. Vi hacia la puerta de aquella iglesia y pude ver que estaba cerrada y que aquel monje no salía. Así que me calmé un rato y pensando en que si esto no arrancaba, terminaría la noche aquí. Así que saqué mi termo con café y tomé un poco para calmar mis nervios. Después tomé una manta para cubrirme un poco del frío. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Estaba ahí solo en medio del bosque. Sin querer recargué mi cabeza en el asiento y me quedé dormido. Serían como las 4 de la madrugada cuando unos pequeños golpes me despertaron. Al abrir los ojos, me llevé el susto de mi vida. Vi pegada a la ventana el rostro de una mujer, totalmente descarnado y podrido. Daba pequeños topes al cristal, que fue lo que me despertó, pero esta mujer desapareció al instante. De inmediato saqué mi lámpara de mano y alucé al frente de mi camioneta. Vi un montón de gente parada frente a mí y a mis costados. Estaba verdaderamente aterrado, muerto de miedo. Rápidamente volví a dar marcha a la camioneta, pero no lograba encenderla. Mi cuerpo temblaba de miedo y de desesperación al no poder salir de aquel lugar. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me ayudara a salir de ahí, y al intentar de nuevo dar marcha, encendió el carro y salí de ahí a toda velocidad. Mi mente corría de ahí aún más rápido que mi camioneta. No sabía qué acababa de ver. No lo podía creer. Con el tiempo, nos enteramos de la historia detrás de aquel lugar. Había sido una iglesia misionera española. Poco a poco, los españoles la abandonaron y la utilizaron como refugio de personas con lepra. Un día, la incendiaron con toda aquella gente dentro y se cuenta que fueron enterrados en la misma iglesia por sus alrededores. Aún recuerdo este suceso y me dan escalofríos por todo el cuerpo.
Aún me perturba hablar de este tema y recordar aquella noche. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo más contenido de horror. Hasta la próxima cabalgata.